estimado auditorio, de este su punto de encuentro, que se transmite todos los días jueves a las 4 de la tarde por nuestra plataforma Cadena Política Radio. El día de hoy tenemos un invitado que es el ingeniero José Luis Camacho, analista político, conductor de un portal muy noticioso, AD Noticias, colaborador en el programa de Ciro Gómez Leiva, articulista en el periódico Hasta hoy. Hasta Hoy. Ahorita platicamos de ese tema. Articulista en el periódico Heraldo y en muchas otras más, en muchas otras más, pero además Ahora eh, corrección, ahora en el periódico 24 horas. ya no estás en Heraldo. No, ese. Mira qué bueno que nos dices para que el auditorio lo tenga presente. Oye, a ver, qué bueno que tocaste este tema de Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo ves este lío que se traen, que ha sido la comidilla? Sí te escucho yo. Te comentaba de Ciro Gómez Leiva que todo el día de hoy se ha derramado muchísima tinta en columnas políticas, análisis de la comidilla que se traen de la entrevista que tuvo Ciro Gómez Leiva la semana anterior con el productor Epigmenio Ibarra. ¿Cuál es tu opinión o qué sucedió? Mira, la verdad de las cosas, yo que me precio de ser un amigo muy cercano de Ciro, fui hasta hoy, como fuimos todos, su colaborador en los espacios de análisis que se hacían después de las 8 de la mañana. Eh, yo Desde hace aproximadamente un año empezaron a llegar una serie de críticas a la participación fundamentalmente de Epigmenio Ibarra. Ciro, que es una gente que pues, no permite que le imputen cosas que él no ha hecho, ¿verdad? Cosa que trató de hacer en varias ocasiones Epigmenio Ibarra, hacía afirmaciones realmente sin sustento. Eso no le cayó nunca bien a la gente, Marco. No te digo que fue el único, ¿verdad? Junto con el grupo, ¿verdad?, de colaboradores que ahorita estaban de planta y a los que se refirió Ciro en la mañana, pues está el ministro y actual funcionario del grupo compacto de la presidenta Claudia Sheinbaum, Arturo Saldívar, ¿verdad? Estaba el ahora diputado y antes senador Germán Martínez, que inició el sexenio de López Obrador como director del IMSS. Estaba también el miércoles Epigmenio Ibarra, y en ese Santiago entramado Tabuada, estuvo los primeros meses, muy poco. semanas del año, duró muy poco, tampoco aportaba mucho. Lili Telles. Santiago entró en lugar de Lili Telles. Ujú. Lili Telles, pues tal vez era un poco más arrojada y eso era lo que le gustaba al público, más directa, más agresiva. Pero Santiago, pues como que le daba vueltas a ciertos asuntos y no le entraba directamente al toro. Bueno, lo cierto es que Ciro, desde hace 2 o 3 meses, ¿verdad?, estuvo platicando, ya cuando la situación de Epigmenio Ibarra y fundamentalmente de Epigmenio y del exministro Arturo Saldívar, ¿verdad?, pues empezaron a causar mucha molestia, ¿verdad? Es más, la situación el día 15 de este mes se cumplen 2 años del atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva. Ya para entonces estaba ahí Epigmenio en el programa, y si de por sí Ciro era un crítico de la 4T, ¿verdad?, y un crítico consistente, fuerte, bien informado, pues con los debates que sostenía Epigmenio Ibarra, que, bueno, pues rayaba, ya no digas en lo lambiscón, sino en el lacayismo con respecto de López Obrador,
¿verdad? Pues Ciro tenía que contestar lo que era la verdad. Lo que decía Epigmenio, ¿verdad? Era una exégesis de un personaje político, y bueno, estaba bien para sus novelas, pero no para un programa de análisis como el que tenía Ciro y esos espacios que se había dedicado a personajes que analizaban puntos esenciales de la vida pública nacional. Entonces Marco, él estuvo platicando porque también los dueños de la televisora le decían, oye, pues no vende, ¿no? Vende más el doctor Simi que Pigmenio Ibarra. De tal suerte que Ciro pues empezó a hablar con cada uno de los colaboradores, ¿verdad? Yo que soy, yo empecé con Ciro hace 20 años, cuando teníamos un programa de radio que se llamaba Fórmula de la Tarde, nomás estábamos Manuel Peregrino, Ciro y yo, la productora seguía siendo Patti Santana. Entonces, pues yo le dije a Ciro, empieza a tomar las providencias, le dio las gracias a Lili Telles, que tuvo que irse para asumir su nuevo encargo legislativo, ¿verdad? Y empezó, ¿verdad?, a ser pues un crítico bastante inteligente, bastante informado, pero también bastante visceral, el ahora diputado Germán Martínez. Entonces ya era pura víscera entre los colaboradores que acompañaban a Ciro en ese espacio de las 8 en adelante, eran de 8 a 8:30 más o menos, que pues ni a la gente le aportaban nada, ni al programa le aportaban mucha audiencia. Casi bastante gente llegó a comentarme a mí, yo se lo comenté a Ciro, ¿verdad?, que los miércoles cuando aparecía Epigmenio a cuadro en la televisión, casi todo el mundo le cambiaba a ver Imagen o a ver CNN, anyway, ¿no? De tal suerte que, pues, un poco el perfil de noticioso de Radio Fórmula, de TV Fórmula, ahora con Jaime Azcárraga a la cabeza, pues empezó a resentir, ¿verdad?, esa inutilidad, por llamarle de alguna manera, de los colaboradores de Ciro de las 8 de la mañana a las 8:30. O sea que ni Arturo Saldívar el martes, ni Germán Martínez, Epigmenio Ibarra el miércoles, ni Germán Martínez el jueves, ya eran muy repetitivos, ¿no? De tal suerte que pues la producción es la producción, y definieron que lo mejor era cancelar y seguir como un espacio de información, ahora sí, como dice el eslogan de Radio Fórmula, abriendo la conversación y no escuchando monólogos lacayescos como los de Arturo Saldívar o los de Epigmenio Ibarra, o también monólogos que eran pues monólogos de hígado más que de cerebro del ahora diputado Germán Martínez. Pero muchísimo, de tal suerte que muchísimo, la producción era un golpeteo incansable. Es más, iniciaba golpeando, pues sí, pero alzando la voz. era un golpeteo de mercado. Sí. Era un golpeteo de mercado, Marco. O sea, no había sustancia. De lo que comentaba Germán Martínez, no se podía derivar una denuncia. Tan es así que jamás le hicieron una reclamación ni de las gentes que mencionaba del gobierno, ni mucho menos de los políticos que estaban en las diferentes cámaras de el país, sea la de senadores, sea la de diputados o incluso algunos congresos locales. O sea, nada de que fue Epigmenio, no. Hace ya 3 meses, Radio Fórmula, Jaime Azcárraga, después de que falleció don Rogelio, habían dicho, estos ya no aportan nada, ¿verdad? Y bueno, el hilo se rompió por lo más delgado. Ocurrió que se dio el agarrón último de Ciro con Epigmenio hace 2 miércoles. Muy fuerte, ¿verdad? No, ayer. Muy fuerte. Pero, pues, te digo, eso divierte a la galería
a la gallola, pero no ilustra al gran público que tiene Ciro Gómez Leiva, que se ha mantenido durante 5 años en punta en los ratings que se miden para los espacios de medios electrónicos. Ciro tenía siempre arriba de 4 puntos, ¿no? López Dóriga seguía, estaba Azucena Oresti, incluso cuando estaba en Milenio, ¿verdad? Había un perfil crítico en los 10 primeros comunicadores, pues los ratings, ¿verdad? Las mediciones se presentaban cada mes, y bueno, desde luego que nunca lo puso Ciro, ¿verdad? Pero pues hubo mediciones en donde programas de radio como el que conduce, no sé en qué espacio, Raimundo Reba Palacio, tenían 0.0 porcentaje de rating, ¿no? O sea, nadie veía eso. Entonces, no hay una cuestión una cuestión muy ¿qué te diré? Que se pueda prestar para otro tipo de interpretación. Centrada en el pleito Epigmenio Ciro, ¿no? Eso fue un debate y para la gallola y punto. La decisión mercadotécnicamente se tomó hace 3 meses y a partir de este jueves se acabaron las participaciones. Aunque sí tuvo un impacto fuerte que hizo que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciara y le dijo a Ciro, recuerda, debe tomar el conductor un té de tila. Y muchos de la 4T se le ponen a andar a Ciro. Yo escribí un artículo donde decía que los remedios de la tía Claudia, ¿verdad?, no eran el camino para que se negociara o se dialogara de una manera con Ciro Gómez Leiva, ¿no? Quien sufrió, te digo, hace 2 años ya, un atentado mortal. De milagro Ciro quedó vivo. Entonces, pues se cumplió un ciclo, como lo dijo Ciro hoy en la mañana, y bueno, pues ahí se acabó ya la etapa de los comentólogos en el programa de Ciro por la mañana. Oye, pero tú eras el futurólogo del programa, el que hacía pronósticos electorales. A ti no tienen por qué darte las gracias. Pues sí, pero vine Marco, a final de cuentas, fue una decisión empresarial y todos tuvimos que acatarla. Bueno. Oye, qué interesante comentario nos hiciste, ¿eh? O sea, no había un elemento. Pues eso es verdad. La verdad es que fue una decisión de mercadotecnia donde estas gentes ya no aportaban nada y al contrario ahuyentaban mucha audiencia. Y muchos de ellos incluso sin calidad moral. Por ejemplo, el caso de Germán Martínez, un hombre que primero fue del PAN, fue dirigente del PAN, posteriormente se hizo amigo del expresidente López Obrador, se fue a trabajar a Morena, posteriormente se hizo independiente, ¿te acuerdas? Con este grupo de diputados independientes, posteriormente regresa al PAN, es decir, una persona que ideológicamente está cambiando constantemente. No es creíble su comentario, no tiene sustento ideológico. Acuérdate que en su libro celebérrimo de El Cardenal Mazarino, el Cardenal Mazarino decía, el converso, o sea, el que piensa de una manera y luego se pone en el lado contrario de la ideología, digamos, si hablamos de la geometría, el que está en el lado derecho y de repente te aparece el lado izquierdo, pues es un converso, se convirtió de derechista a izquierdista. Dice, el converso es el que menos consistencia tiene en su manera de definir la situación política o ideológica de un país o de una circunstancia. Coincido con pues ahí está claramente, como tú dices, perdón,
No, pues eres el cardenal Mazarino el que lo dice, no yo, ¿no? Pues coincido con El el converso, cardenal. ¿verdad? No tiene Y consistencia que ideológica. lamentablemente muchos de nuestros políticos que están ahora en el poder son conversos, que antes fueron priistas y ahora son admiradores y ideólogos de la 4T. Definitivamente, por eso no tienen ideología. Ujú. No tienen ideología, Marco. Lo que tienen son intereses. Sí, por eso ves que el pasado proceso electoral, estos tres partidos que se unieron a Xóchitl Gálvez, pues no pintaron. Únicamente se conformaron con sus listas para diputados, para senadores, los presupuestos que les dieron y hasta ahí. No hubo ningún compromiso, No, pues ninguna como que ideología. hasta allí, pues si eso era lo que querían. Así es. Xochitl era Ujú, simple y sencillamente un instrumento, pero ese instrumento le sirvió, como tú dices, pues para conservar su registro y para pintar en el reparto de las prerrogativas que otorga el INE a los partidos políticos. ujú, ujú. Bueno, si te parece bien, el tema del día de hoy causó mucha expectación. Me han llegado muchísimos mensajes a mi WhatsApp donde dicen, no me voy a perder el programa del día de hoy, porque el tema tú lo pusiste y dice, ¿quién gobierna en Morena? ¿Verdad? Así fue Pues sí, que... mira, yo creo, Marco, que para nadie es un secreto que en los corrillos políticos, no solamente de Morena, sino de todos los partidos, o sea, la clase política en general de México, especula con que desde Palenque y a través de su hijo Andrés, el que sigue mandando tanto en la presidencia como en Morena, es el licenciado López Obrador. Yo creo que sí es pertinente que se empiece, ¿verdad?, a ventilar el hecho de que Morena, ¿verdad?, debe de tener, en este momento una presencia, ¿verdad?, tan importante como es el hecho de ser un partido que tiene 32 gobernadores, que tiene mayorías en las cámaras de diputados y senadores, ¿verdad? Un partido tan importante debe dar, ¿verdad?, la proyección a un personaje que asuma el liderazgo de tan importante organización política. Y tal parece que no camina, no se ve a la señora Luisa María Alcalde, ¿verdad?, con un discurso fuerte, con una narrativa triunfadora y sobre todo, ¿verdad?, con un proyecto que el próximo año pues hay algunas elecciones locales, pero en el 26 hay casi 11 gubernaturas en juego y en el 27 ya son las elecciones intermedias, en donde se renovará la Cámara de Diputados. También habrá elecciones en muchos estados, ¿verdad? Antes había en 7, ahora creo que solamente en las intermedias quedan Querétaro, San Luis Potosí, entre las que quedaron como Sonora, de tal suerte, Marco, que pues ya cuando se tenga que tomar una decisión de ver quién es el candidato, entonces vamos a saber efectivamente, no por especulación, no por rumores, si efectivamente es el licenciado López Obrador el que sigue mandando en Morena y hasta en la presidencia. Sí, como se ha visto... Acuérdate que Sí, dime. Acuérdate que López Obrador, junto con políticos como Monreal, como Claudia Sheinbaum, como Clara Brugada, como Martí Batres, como Marcelo Ebrard, ¿verdad?, fueron los que iniciaron, primero como una asociación civil, el proyecto de Morena. Después, Ujú, eso ha sido pues un exitoso ujú. caminar por los procesos electorales de México al grado de tener lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? Una gran mayoría en las cámaras de diputados y de senadores y en las gubernaturas de todo el país. Morena ha tenido, el primer dirigente de Morena, recordemos, fue Martí Batres, ¿no?
que fue un dirigente que estuvo pues cubriendo un espacio que inmediatamente entregó ni más ni menos que al propio Andrés Manuel López Obrador, que de 2015 a 2017 tuvo que dejar la dirigencia para ser candidato presidencial. Está el 2017. La tercera fue Jacob Polensky, ¿verdad? Que era, pues, sin lugar a dudas, una hechura de López Obrador, y después fue Alfonso Ramírez Cuellar, el cuarto dirigente. El quinto fue el ahora secretario de Educación, Mario Delgado, y pues la sexta viene siendo la señora Luisa María Alcalde. Y yo te quisiera preguntar a ti, que eres un observador concreto, dime el nombre del secretario general de Morena, Marco. Nadie lo sabe. Lo desconozco. Te digo del secretario de organización, que es el segundo puesto clave. Pero el secretario general se desconoce. Y es el que dicen, ¿verdad? Que representa los intereses de su papá. Y hace poco hizo una declaración diciendo que su corazón, ¿verdad?, y su vocación política estaba puesta al servicio de la Ciudad de México. Prácticamente destapándose para ser un eventual candidato al gobierno de la Ciudad de México. Pero, pues, eso no para ahí la cosa. Hay las versiones constantes de que la forma en que se designa a los representantes de Morena en las diferentes entidades de la República, pues son gente que está colocando Andrés Junior. Entonces la pregunta de la gente es, bueno, ¿quién manda en Morena? Yo lo que quería comentar es que lo que se debería de hacer, ¿verdad?, es un deslinde, pero a partir de decisiones. ¿Y cuáles son esas decisiones, Marco? Cuando se definan candidaturas, algunas pequeñas el año que entra, otras más importantes como gubernaturas en el 26 y en el 27, en las elecciones intermedias, gubernaturas y la renovación del Congreso Federal. Entonces, pues hasta entonces podremos decir si efectivamente la señora Luisa María Alcalde alcanza, ¿verdad?, a influir en la nominación de algunos candidatos de aquí al 27, y mientras tanto, pues yo creo que la pregunta seguirá en el aire, no te la puedo responder yo, ¿verdad? La gente especulaba quién es el que realmente manda en Morena. Yo creo que en este momento pues existe un impas, existe una laguna de poder y hay mucha algarabía declarativa por parte de los amigos de Andrés Manuel Jr., ¿verdad? Pero sin que eso lleve a nada de sustancia y de concreción en lo que se refiere a saber quién es el que manda en Morena. Desde mi punto de vista, es, sin lugar a dudas, el presidente López Obrador, a través de interpósitas personas y no específicamente y únicamente a través de su hijo. Pero recuerda que el sector organización es el que es la función del sector organización en Morena, que es del hijo del expresidente, es tener las estructuras listas en todo el país. Y esas estructuras de Morena son los que finalmente eligen. Puede venir el dedazo de los candidatos, pero acuérdate que esas estructuras son los delegados de Morena. Y toda esa estructura electoral, quien la controla, es el secretario de organización. Esas son gente que se dice está poniendo el hijo de López Obrador. Yo lo que te vuelvo a repetir, Marco, es que independientemente de que los ponga o los quite, ¿verdad?, será hasta el momento en que se tomen decisiones de carácter electoral. Por ejemplo, tú vas a ser candidato a diputado local en el 2025 por X estado, o tú en el 2027 vas a pelear el estado de Hidalgo. En fin, son situaciones que en un momento determinado señalarán con una objetividad muy clara quién es el que manda en Morena. Si se ve la mano
de López Obrador a través de interpósitas personas, no solamente de su hijo, para designar candidatos, pues ahí está la confirmación de que el que manda en Morena es él. Oye, y Y de los si gobernadores, ¿no? María Alcalde alcanza, De pues los gobernadores, que él puso. ¿verdad?, que tienen solamente participación cuando se viene la elección de sus congresos locales o en su momento del Congreso Federal. Pero mira, pasado mañana entra el último gobernador de la camada que ganó en junio pasado elecciones. Es Alejandro Armenta de Puebla, ¿verdad? Y es pues una gente que te pudiera decir se ha hecho sin lugar a dudas gracias a el cobijo del licenciado López Obrador, pero es una gente que como senador fue un operador político muy eficiente y una gente muy cercana del entonces coordinador de la Jucopo, Ricardo Monreal. No te digo que Armenta sea de Ricardo Monreal y no de López Obrador, pero sí es una gente con una gran relación con el zacatecano. Uh-huh. Sí, ahí vamos a ver qué tan fuerte está la presidenta Sheinbaum, porque como vemos ahorita, pues, está cooptada. La mayoría de los puestos claves en el gabinete son del expresidente López Obrador y su margen de maniobra es muy reducido. En el Senado... Pues mira, no lo creo tanto, Marco. Hoy en el Universal sale un collage de fotografías en donde en la reunión de seguridad de Acapulco, ¿verdad?, pues el que se llevó evidentemente muchos reflectores después de los que se llevó la presidenta fue Omar García Harfuch, más que los secretarios de Marina, más que la secretaria de Gobernación, más que el secretario de la Defensa. Lo que creo, Marco, es que junto con lo que publica hoy el Universal, hay personajes, ¿verdad?, pues que tienen su propio peso específico. Nadie duda, ¿verdad?, de los entorchados económicos internacionales que tiene el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que sí empezó, ¿verdad?, con López Obrador, pero que siempre ha sido un economista respetado internacionalmente. A mí me tocó ver casualmente una reunión, ¿verdad?, de un conjunto de bancos que estaban negociando un crédito sindicado para México y uno de los consejeros más importantes, de los bancos más importantes, era el doctor Ramírez de la O. Y se hablaba de tú con banqueros de Alemania, con banqueros de Francia, con banqueros de Italia. El otro es, que saca en su portada hoy el Universal, es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. ¿Qué pasa con Marcelo Ebrard? Bueno, tiene 3 encomiendas que son definitivamente claves para que México establezca una relación con Estados Unidos que, lejos de asumir los pronósticos tan negativos de algunas calificadoras de que el crecimiento va a ser 0 y que vamos a seguir siendo a tener una calificación muy peligrosa en lo que se refiere al riesgo país, pues ahí Marcelo tendrá que seguir operando. Uno, en el tema del Tratado de Libre Comercio. Los canadienses dicen que saquen a México, por Dios, del Tratado de Libre Comercio. El comercio entre México y Estados Unidos es el 90 y 100, que saquen a Canadá, que no aporta nada. Segundo tema es el tema migratorio, ¿verdad? Y el tema migratorio, ¿verdad?, no le corresponde específicamente a Marcelo Ebrard. Tendría que ser un resorte de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Pero esa situación es una situación que se da, ¿verdad?, como un reflejo de lo que fue como secretario de Relaciones Exteriores con el expresidente López Obrador, Marcelo Ebrard. Recuerdas que tuvo que evitar
que se convirtiera México en un tercer país seguro. Eso quería decir que entonces los Estados Unidos nos podrían aventar no solamente mexicanos, sino de cualquier nacionalidad, y nosotros tendríamos que pagar la estancia de todos esos expulsados de los Estados Unidos. Yo creo que allí los buenos oficios de Marcelo volverán a operar. Y finalmente, su trato con los embajadores. En Ken Salazar, pues Marcelo se la llevó pateando un bote, porque realmente Ken Salazar pues era un embajador muy bonachón, muy al estilo de John Biden, y jamás fue un verdadero portavoz hasta que al 1:45 empezó a decir que en México no se estaba combatiendo debidamente el narcotráfico, que el fentanilo seguía entrando, y ya fueron, ¿qué te diré?, los estertores de un embajador que pues ya todo el mundo considera como un personaje sin el menor peso político, a pesar de que él dice que se irá hasta el día 7 de enero. Entonces, Oye, Marco, ahí antes de viene que continuemos, porque es un tema muy interesante, quiero decirte que hay algunas personas que te mandan saludar. Águila Mayor dice dice, refiriéndose a lo de Ciro Gómez Leiva, dice entonces cómo se va a enriquecer el programa. Y Sergio Castelán Lara te dice, es un hecho que Andrés Manuel López Obrador es el que sigue mandando tanto en Morena como a Claudia Sheinbaum. Bueno, es lo que la explicación que hace un momento estás diciendo. Vamos a ver en estas próximas elecciones la nominación de candidatos. Ahí se va a ver realmente la fuerza de la presidenta o del expresidente López Obrador. Y también te está viendo Marisa Rodríguez, que es mi hermana Pepe. Desde aquí le mandamos un abrazo, se está recuperando de una... Un saludo a Marisa, querida, por favor. Fíjate que se está recuperando una fractura múltiple que tuvo en el hombro en un viaje que Sí, sí, recientemente... yo lo supe. Fíjate cómo lo supiste. Estaba en Camboya, ahí se fracturó, pero se vino por la cuestión de los seguros y todo, la inmovilizaron y se tuvo que venir a operar a México, y precisamente el día de antier la operó un joven hijo de un muy buen amigo, muy buen traumatólogo, y desde aquí le enviamos un saludo a mi hermana, la menor, Marisa Rodríguez. Le, le deseamos una pronta y feliz recuperación a Marisa. Ya el próximo año será la misma Marisa de siempre. Bueno, oye, y ya nos queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar pasar el tema que iniciaste, de Ken Salazar, que lo va a sustituir un ex boina verde, que ahora sí se van a poner difíciles las cosas para el país, ¿eh? Pues mira, Marco, yo creo que ese mensaje, porque es un mensaje el que manda Sí. Donald Trump, Uh-huh. de que van a cambiar las cosas en lo que se refiere a la representación diplomática, ¿verdad? Porque Boina Verde, pues, operó En cuando fue Guatemala, embajador en El Salvador, en El Salvador, operó, perdón, ¿verdad? Junto con el con presidente Bukele. Bukele, todo, ¿verdad? El sometimiento de las pandillas, y ya ves cómo los tenían, de tal suerte que, pues aquí no esperamos que el nuevo embajador de Estados Unidos, cuando tome posesión, empiece a presionar también para que la persecución de los cárteles que existen en México, las organizaciones criminales, ¿verdad?, sea una persecución efectiva. Y yo creo que ya se tomó nota de eso. Recientemente, ¿verdad?, ha habido 2 importantes decomisos de droga, ¿verdad?, atribuidos desde luego a la operación de inteligencia de Omar García Harfuch, y también la captura de... Se, te, se nos fue el volumen. Entonces, sí, es que una llamada que se interpuso. Ok.
Pero bueno, te digo, entonces, pues hay que esperar lo que se venga con este señor, que si bien es cierto, trae la fama de ser un personaje duro, pues también vamos a ver qué tan duros somos los mexicanos Desde para luego. apoyar a los funcionarios que tengan que, pues, simple y sencillamente tolerar, ¿verdad? A ese burel que nos manda Donald Trump como embajador. Mi estimado José Luis, se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente. Este tema es muy interesante, pero ya lo continuaremos el año entrante, si te parece bien. El año entrante ya, el día que tú me digas, Ok. estaremos, ya quiero conocer los nuevos estudios. Este Me da estudio que mucho ya gusto vengas. saludarte, Marco, y como siempre, agradecer tu generosidad, agradecer este espacio que me das, ¿verdad? Porque es una gente con la intuición y con el oficio político que tú tienes, ahora convertido en un exitoso comunicador, pues para mí es un privilegio, hemos sido siempre amigos, pero esto te lo agradezco y te lo agradeceré siempre de una manera muy especial. Quiero aprovechar para mandarle a todo el auditorio, ¿verdad? Los mejores deseos para el próximo año, que pasen unas felices fiestas. Hoy se inicia el puente Guadalupe Reyes Sí, y bueno, hombre. pues para todos lo Sí. mejor de lo mejor. Especialmente quiero enviarle un saludo aquí de parte de mi esposa, tanto a Tita como a toda Gracias. la gran familia que tú, con tanta dedicación, tú y ella han formado. Gracias, mi tío José Un Luis. saludo para Tita, un abrazo Igu- y felicidades para todo el auditorio. Igualmente, mi tío José Luis. Pues, estimado auditorio de este punto de encuentro, muchas gracias por su atención y nos veremos la próxima semana. Muy buenas tardes.